Crimen y castigo, capítulo 3. A la mañana siguiente despertóse bastante tarde. Después de un sueño agitado y poblado de pesadillas que no le devolvió las fuerzas, se sintió de pésimo humor y su cuartucho parecióle más repelente que nunca. Era una especie de jaula de 6 pies de largo que ofrecía un aspecto misérrimo, empapelado de un amarillo descolorido, cubierto de polvo y colgando en muchas partes. Era tan baja que un hombre de estatura un poco elevada corría peligro de golpear con la cabeza en el techo. Los muebles estaban en armonía con el cuarto: 3 sillas viejas, una mesa con libros y cuadernos cubiertos por espesa capa de polvo, prueba evidente de que hacía tiempo nadie los hojeaba. Y por último, un vasto diván que ocupaba la mitad del espacio, forrado de tela de buena calidad, pero hecha pedazos, que servía de lecho a Raskolnikov. Allí dormía, casi siempre sin despojarse de sus ropas, abrigándose con su vieja capa de estudiante y usando a guisa de almohada un pequeño cojín bajo el cual ponía, para levantarlo, toda su ropa limpia o sucia. Junto al diván había una mesita. Hubiera sido difícil dejarse arrastrar a peor extremo y verse reducido a indigencia más absoluta. Sin embargo, era tal el estado de ánimo de Raskolnikov que la contemplación de su mísero albergue proporcionaba cierto placer. Terminó por vivir en completo aislamiento, como la tortuga que se refugia en su caparazón, y hasta la fugaz visión del rostro de la sirvienta, que se asomaba a veces por la mañana para ver lo que ocurría en el cuarto, despertaba en él una especie de odio febril, como ocurre con ciertos monomaníacos que se concentran en una idea determinada. Desde hacía 15 días la encargada no le enviaba la comida, y a pesar de su forzado ayuno no se le ocurrió tener una explicación con ella. Anastasia, cocinera y única sirvienta de la casa, no se preocupaba en lo más mínimo del estado de ánimo del inquilino de la buhardilla, pues que le permitía desentenderse del arreglarle el cuarto, aunque más no fuese una vez cada 8 días, cuando se le ocurría empuñar la escoba. Ella lo despertó. «Vamos, levántate». «¿Cómo te las compones para dormir de esa manera? Son más de las 9», gritóle. «Te traigo un poco de té, ¿quieres? Vas a terminar de morirte de hambre». Raskolnikov abrió los ojos de nuevo. Estremecióse y, reconociendo a Anastasia, le preguntó: «¿Me lo envía la patrona?». Con aspecto de sufrimiento se levantó poco a poco. «¿La patrona? ¡Ca! No esperes nada de ella». Colocó delante de él su propia tetera, que tenía un resto de té y 2 sucios terrones de azúcar. «Mira, Anastasia, hazme el favor», dijo buscando unas monedas en su bolsillo, pues como de costumbre se había acostado vestido. «Ve a buscarme un panecillo blanco. Tráeme también la fiambrera, un poco de embutido barato. Enseguida te traeré el pan, pero en lugar del salchichón, ¿no prefieres un poco de sopa de coles? La hicimos ayer. Es excelente. Te guardé un poco para ti anoche, pero regresaste tan tarde. Está muy buena». Una vez que hubo traído la sopa y que el joven comenzó a comer, Anastasia sentóse junto a él en el diván y se puso a charlar. Era una aldeana afecta a los chismes que no perdía ocasión de dar libre curso a sus aficiones. «Praskovia Pavlovna quiere denunciarte a la policía», dijo. El rostro de Raskolnikov se ensombreció. «¿A la policía? ¿Qué pretende? ¿No le pagas el alquiler y te niegas a irte de aquí? Eso es lo que quiere». «¡Qué diablos! Era lo único que me faltaba», gruñó el joven entre dientes. «De alguna manera es grave contratiempo, precisamente ahora. ¡Qué idiota!», añadió en voz alta. «Hoy mismo iré a verla. Le hablaré». «¿Cómo idiota? Reconozco que ella lo es tanto como yo. Pero tú, que eres tan inteligente, ¿por qué te quedas aquí acoquinado sin sacar las narices del cuarto?
Antes ibas, según decías, a dar lecciones a unos niños. ¿Por qué no haces nada ahora? Hago algo, respondió con sequedad, casi a pesar suyo. ¿Qué haces? Un trabajo. ¿Qué trabajo? Pienso, repuso el joven con mucha seriedad después de una pausa. Anastasia se empezó a reír. Era de carácter alegre y reía por las causas más insignificantes con una risa franca y espontánea que sacudía todo su cuerpo hasta dejarla sin fuerza. ¿Has pensado, por lo menos, en mucho dinero? Pudo articular por fin. No se puede ir a dar lecciones con los zapatos rotos, pero de cualquier manera se me importa un bledo. No me parece que eso esté bien. Pagan tan poco las lecciones. ¿Qué puede hacerse con algunos kopecks? Prosiguió Raskolnikov en tono desenganado, como si respondiese a sus propios pensamientos. ¿Preferirías sin duda recibir una fortuna de golpe? Sí, fortuna, respondió él con voz segura, después de un corto silencio. Despacio, que me espantas. Parece que vas demasiado deprisa. Voy a buscar el panacillo, ¿sí o no? Como quieras. Mira, me había olvidado. Durante tu ausencia ha llegado una carta para ti. ¿Una carta para mí? ¿De quién? No sé de quién puede ser. Le di al cartero 3 kopecks de mi bolsillo y supongo que por lo menos me los devolverás. Ve a buscarla pronto, por amor de Dios, tráela, gritó Raskolnikov con viva emoción. Señor. Un minuto después la carta estaba en sus manos. Como habíalo imaginado, era de su madre, que residía en la provincia de R. Al recibirla palideció. Desde hacía mucho tiempo no le llegaban cartas para él, pero en ese instante otra cosa le atazenaba el corazón. Vete, Anastasia, por el amor de Dios. Aquí tienes tus 3 kopecks. Vete pronto. Sus manos temblorosas agitaban la carta. No quería abrirla delante de la sirvienta. Sentía un imperioso deseo de quedar solo con aquella carta. Apenas Anastasia hubo salido, llevó la carta a sus labios con rápido ademán y la besó. Después se puso a contemplar atentamente el sobre. Reconoció de inmediato los caracteres menudos y algo inclinados de su madre, que muchos años antes le enseñara a leer y a escribir. Vacilaba y hasta parecía temer alguna cosa. Por fin decidió abrir esa carta. Era una larga epístola escrita con letra apretada en el anverso y en reverso de 2 grandes hojas de papel. Mi querido Rodia, escribía su madre. Hace ya 2 meses que no me comunico contigo por carta, lo que me ha hecho sufrir mucho. La otra noche no pude dormir de tanto pensar en ello, pero estoy segura de que no me reprocharás demasiado mi involuntario silencio. Tú sabes cómo te amo. Eres todo lo que nos queda a Dunia y a mí. Lo eres todo para nosotras, toda nuestra esperanza, nuestra fe en el porvenir. Qué tristeza me ha causado saber que hace varios meses has abandonado la universidad por falta de medios de existencia, que ya no tenías más lecciones, así como todos tus otros recursos. ¿Cómo ayudarte con mi pensión de 120 rublos al año? Los 15 rublos que te envié hace 4 meses los pedí prestados, como bien lo sabes, a un comerciante de nuestro pueblo, Vasily Ivanovich Vakrushin. Es un buen hombre y fue amigo de tu padre, pero, como lo autoricé a cobrar la pensión por mí, he tenido que esperar que la deuda estuviese saldada, de modo que durante este tiempo nada he podido remitirte. Ahora, Dios mediante, creo que podré mandarte algo, y me apresuro a decirte que, en general, todos podemos felicitarnos de tener un poco más de suerte. ¿Podrías haber adivinado, querido Rodia, que desde hace más de 1 mes y medio tu hermana está conmigo y ya no nos separaremos nunca? Dios sea loado. Han concluido sus tormentos. Te referiré todo por orden, para que sepas cómo han ocurrido las cosas y lo que te hemos ocultado hasta el presente. Cuando me escribiste hace 2 meses que habías oído decir a alguien que Dunia era objeto de malos tratos por sus patrones, los Svidrigailov,
y me pediste explicaciones más claras, ¿qué hubiera podido decirte, hijo mío? Si te hubiese escrito toda la verdad, es probable que, abandonándolo todo, hubieras venido aunque fuese a pie a nuestra casa. Conozco tu carácter y tus sentimientos, y sé que no permitirías que ultrajasen a tu hermana. Yo misma estaba sumida en la desesperación, pero ¿qué podía hacer? Además, entonces ignoraba toda la verdad. Lo más penoso es que Dunia, en el año pasado, entró a casa de ellos como institutriz. Recibió 100 rublos adelantados, a descontar de su sueldo mensual, y por consiguiente no podía abandonar el empleo antes de pagar esa deuda. Pidió esa cantidad. Ahora puedo decírtelo, querido Rodia, sobre todo para enviarte los 60 rublos que recibiste de nosotras el año pasado. Las dos te engañamos escribiéndote que el dinero procedía de antiguas economías de Dunia, pero no era así. Y ahora te digo toda la verdad, porque Dios ha permitido que la situación cambiara para bien. Es necesario que sepas cuánto te ama Dunia y qué incomparable corazón posee. Al principio, el señor Svidrigailov se comportaba con ella en forma muy grosera, haciéndole sufrir descortesías y burlas en la mesa. No quiero extenderme en penosos detalles para no encolerizarte inútilmente, ya que hoy todo ha terminado. Aunque la mujer de Svidrigailov, Marta Petrovna, y todas las demás personas de la casa trataban con benevolencia y miramientos, la situación de Dunia era muy penosa, sobre todo cuando el señor Svidrigailov, por muy viejo hábito contraído en el regimiento, se encontraba bajo el dominio de Baco. ¿Qué ocurrió entonces? Figúrate que desde el primer momento este desequilibrado había concebido una violenta pasión por Dunia, ocultándola bajo esas exteriorizaciones de groserías y desprecio. Tal vez avergonzábase de sí mismo y se sentía atemorizado al verse, a su edad y padre de familia, asediado por deseos tan poco razonables, y por esto profesaba involuntario rencor a Dunia. Quizás se proponía alejar las sospechas de los suyos con sus actitudes groseras y sus burlas, pero al fin no pudo resistir más y tuvo la desvergüenza de formular innobles proposiciones a tu hermana, prometiéndole toda clase de recompensas y llegando a ofrecerle abandonar todo para huir con ella a otra de sus propiedades o al extranjero. Imagínate por qué trances ha pasado la pobre. Estaba levedado pensar siquiera en abandonar de inmediato su colocación, no solo por la deuda, sino para evitar un disgusto a Marta Petrovna, que hubiera podido entrar en sospechas, sembrando así la discordia en ese hogar. Además, hubiera sido un gran escándalo para Dunia, pero, por desgracia, eso no se pudo evitar. Por todo lo que acabo de exponer, Dunia se veía imposibilitada de abandonar esa casa horrible antes de 6 semanas como mínimo. Conoces a tu hermana y sabes lo prudente y firme de carácter que es. Sobrelleva las cosas con resignación y posee suficiente entereza de ánimo para no dejarse abatir por las circunstancias más críticas. Mantuvo en silencio todo esto para no alarmarme, aunque sosteníamos una correspondencia ininterrumpida. El desenlace ocurrió en forma inesperada. Marta Petrovna sorprendió a su esposo cuando renovaba sus ofrecimientos a Dunia en el jardín y, entendiendo mal las cosas, acusó a tu hermana de ser la causante de todo. Se produjo una escena terrible, y Marta Petrovna, sin querer oír a Dunia, después de cubrirla de insultos y hasta de ponerle la mano encima, ordenó que la trajeran a casa en la carreta de un campesino, dentro de la cual arrojaron toda su ropa y objetos de uso personal. Llovía a cántaros, y Dunia, apesadumbrada y con la muerte en el alma, tuvo que recorrer 17 verstas en esa carreta descubierta, acompañada únicamente por el campesino. Juzga ahora si me era imposible responder a tu carta recibida hace 2 meses. Sentíame desesperada, y no me atrevía a comunicarte la verdad para no causarte pena, indignación y angustia. ¿Qué hubieras podido hacer? ¿Agravar tal vez la situación?
Por otra parte, Dunia me lo prohibió, y yo no me sentía capaz de llenar una carta con simplezas, con el corazón sangrante y devorada por el pesar. Durante un mes interminable, la calumnia se cebó en nosotros, y llegamos al extremo de no poder poner los pies en la iglesia a causa de las miradas despreciativas y las murmuraciones de la gente en nuestro pasado. Hasta hubo quien atrevióse a hacer comentarios ante nosotras en voz alta. Todos nuestros conocidos nos volvían la espalda. Todos dejaron de saludarnos y supe de buena fuente que algunos dependientes de comercio y empleados de la administración proponíanse vejarnos de manera innoble, embadurnando con alquitrán la puerta de nuestra casa, de suerte que los propietarios comenzaron a insinuarnos la conveniencia de que cambiáramos de casa. La causante de todo fue Marta Petrovna, que fue por todas partes calumniando y acusando a Dunia. Conoce a casi todos los vecinos de nuestro pueblo y durante este mes venían a cada momento. Como es un tanto charlatana, le gusta hablar de las cosas de su hogar, sobre todo para quejarse de su esposo, con cualquier pretexto, lo que no es muy agradable. Pronto dio a conocer la enojosa historia, no solamente en nuestro pueblo, sino en todo el distrito. Yo caí enferma, pero Dunia se mostró más resistente. Si hubieras visto cómo soportó todo, cómo me consolaba alentándome. Es un ángel. Pero Dios misterioso puso a fin nuestros sufrimientos. El señor Svidrigailov se arrepintió, y apiadándose sin duda de Dunia, dio a Marta Petrovna pruebas amplias y manifiestas de la perfecta inocencia de tu hermana, en especial una carta que habíase visto obligada a escribirle mucho antes de la escena del jardín para negarle las citas que él le suplicaba le acordara. Carta que había conservado en su poder para poder después de la partida de Dunia. Tu hermana reprochábale en tono vivo la indignidad de su conducta para con Marta Petrovna, recordándole que era casado y padre de familia, y hacíale notar su villanía al perseguir a una joven desdichada y privada de toda defensa. Querido Rodia, esa carta era tan noble y tan conmovedora que lloré al leerla, y aún hoy no puedo releerla sin que las lágrimas acudan a mis ojos. Además, en apoyo de esta justificación de Dunia, se registró en el testimonio de los servidores que habían visto y sabían más de lo que el propio señor Svidrigailov había o hubiera podido imaginar, como ocurre siempre en estos casos. María Petrovna quedó estupefacta y anonadada ante este nuevo golpe, pero no conservó la menor duda acerca de la inocencia de Dunia y al día siguiente, un domingo, fue temprano a la iglesia para rogar a la Virgen Santísima que le diera fuerzas para soportar la prueba y cumplir con su deber. Apenas salió de la iglesia, vino directamente a nuestra casa sin detenerse en ninguna parte y con amargo llanto nos refirió lo acontecido. En un acceso de sincero arrepentimiento, besó a Dunia, pidiéndole perdón. Después, empleó la mañana entera en visitar a sus relaciones, haciendo el elogio más caluroso de Dunia. Derramó torrentes de lágrimas exaltando la pureza de sentimientos y de conducta de tu hermana. No contenta con esto, mostraba a todo el mundo y leía en voz alta la carta autógrafa de Dunia al señor Svidrigailov, y hasta llegó a permitir que algunos la copiaran, lo que por mi parte considero fuera de lugar. De esta manera necesitó varios días para terminar de recorrer el pueblo y visitar a todos sus conocidos, lo que hizo que algunos se ofendieran por la prioridad acordada a otros. En todas partes aguardábase la visita de Marta Petrovna. Se sabía de antemano que tal día iría a leer la carta a tal parte. Y las personas que habían oído ya la lectura en su casa y en la del otro vecino iban a los domicilios de sus relaciones para escucharla de nuevo. En mi opinión, ha exagerado un poco, pero Marta Petrovna es así. Ha rehabilitado por completo a Dunia, y la imborrable vergüenza del asunto ha recaído en el principal culpable, su esposo, aunque ahora me siento inclinada a compadecerlo. Tanta es la dureza que demuestran para ese pobre insensato.
De inmediato llegaron a Dunia ofrecimientos para dar lecciones en diversas casas que él los rechazó. Todo el mundo quiso de pronto testimoniarle particular estima, lo cual no ha contribuido poco a facilitar el acontecimiento inesperado merced al cual puede decidirse que cambiará nuestro destino. Has de saber, querido Rodia, que se ha presentado un pretendiente para Dunia y que ella lo ha aceptado. Aunque la resolución haya sido tomada sin consultarle, creo que no te enfadarás con nosotras. Cuando sepas que no nos queda otro recurso, por otra parte, estando tú ausente, no habrías podido juzgar con exactitud. La cosa pasó de este modo. Pedro Petrovich Lujin, el futuro consejero de tribunal, es un pariente lejano de Marta Petrovna. Comenzó por manifestar a ésta que deseaba conocernos. Lo recibimos en casa con las debidas consideraciones. Tomamos café y al día siguiente nos envió una carta en la que de una manera muy cortés exponía su petición, solicitando una rápida y categórica respuesta. Es un hombre muy ocupado y pronto debe partir para San Petersburgo. Todos sus instantes le son preciosos. En el primer momento quedamos estupefactas, lo que es muy explicable. Era tan brusco y estábamos tan lejos de esperarlo. Durante todo el día examinamos y consideramos la cuestión. Es un hombre que está en buena posición, tiene 2 empleos a la vez y ha logrado reunir una pequeña fortuna. Cierto es que ha cumplido 45 años, pero su aspecto es agradable y todavía puede gustar a las mujeres. Además, es un hombre reposado y correcto al que solo podríase creer un poco áspero y desdeñoso. Pero tal vez eso sea una falsa impresión, un efecto debido a las circunstancias del primer encuentro. Quiero pedirte, mi querido Rodia, que cuando lo veas en San Petersburgo, lo que no tardará en ocurrir, no lo juzgues con demasiado ardor y precipitación, como acostumbrarás. Si ves algo en él que te choca a primer golpe de vista, te lo digo por si acaso, aunque estoy persuadida de que te producirá una impresión agradable. Debemos tener en cuenta que para llegar a conocer a un hombre, sea el que sea, es menester comportarse a él con discreción y prudencia si no se quiere incurrir en error y formar juicios temerarios o prejuicios que luego resulta muy difícil corregir y hacer desaparecer. Por lo menos numerosas indicaciones llevan a creer que Pedro Petrovich es un hombre de los más honorables. Desde su primera visita nos declaró que era un hombre positivo, pero que en muchos puntos compartía las convicciones de las generaciones modernas y que era enemigo de todos los prejuicios. Dijo muchas otras cosas, pues al parecer todos los prejuicios y todas las vanidades no le agradan, pero le agrada hacerse escuchar, lo que después de todo sería excesivo considerar como un vicio. Yo no comprendí gran cosa, pero Dunia me explicó que, aunque la instrucción que ha recibido es mediocre, no carece de inteligencia y parece bueno. Conoces el carácter de tu hermana. Es una joven de gran espíritu, razonable, perseverante, magnánima, y posee un corazón ardiente, como he podido comprobar por mí misma. Bien entendido, ni de parte de Dunia ni de la de su prometido existe un amor profundo, pero Dunia es inteligente y al mismo tiempo noble como un ángel. Considera que su deber es hacer la felicidad de su marido, quien como compensación debería tener la misma idea con respecto a ella. En lo que a esto último se refiere, no tenemos motivo alguno serio de inquietud, a pesar de la prisa con que se ha terminado el asunto. Pedro Petrovich es un hombre lo suficientemente capaz y avisado para comprender que su felicidad conyugal estará tanto más asegurada cuanto que Dunia sea feliz. En cuanto a ciertas diferencias de carácter, modo de ser y desacuerdos de ideas, imposibles de evitar aún en las uniones más felices, Dunia me ha dicho que queda de su cuenta remediarlas. Me asegura que no tengo por qué preocuparme y que pasará por alto lo que sea necesario con tal de que sus relaciones reine la honestidad y la justicia. Las apariencias engañan casi siempre. Al principio ese señor me parecía un poco demasiado atrevido,
pero esto puede provenir de un exceso de franqueza, y casi de seguro es así. Otro ejemplo es su segunda visita. Cuando ya había obtenido el conocimiento, declaró en el curso de la conversación que aún antes de conocer a Dunia había resuelto tomar por esposa a una mujer honesta pero sin dote y que hubiese conocido la miseria. Según lo que nos explicó, el marido no debe tener obligación alguna hacia la mujer y es preferible que ésta lo considere como su benefactor. Se expresó de una forma un poco más suave y más amable, pero yo he olvidado los términos exactos que empleó y solamente recuerdo la idea. Además, no lo dijo con premeditación, sino que se le escapó en la vivacidad del coloquio. Tanto es así que de inmediato trató de reparar a hierro, o por lo menos de atenuarlo. De cualquier manera, sus palabras no dejaron de chocarme, y más tarde se lo hice notar a Dunia. Ella me respondió con cierto mal humor que, del dicho al hecho, hay mucho trecho, lo que no deja de ser cierto. Antes de decidirse, Dunia pasó la noche entera sin dormir y, suponiéndome entregada al sueño, se levantó y estuvo a la madrugada paseando por la habitación. Luego arrodillóse ante una imagen, orando con fervor durante largo rato. A la mañana siguiente me manifestó que estaba resuelta a casarse. Ya te he dicho que Pedro Petrovich iba a partir para San Petersburgo. Lo reclaman allí asuntos urgentes y quiere abrir un bufete de abogado. Desde hace tiempo ejerce esa profesión y en estos días ha ganado un pleito de importancia. Le es absolutamente indispensable trasladarse a San Petersburgo para defender ante el Senado una causa importante. Eso podría serle muy útil, querido Rodia, y Dunia y yo queremos que a partir de hoy podrías emprender tu carrera y considerar definitivamente asegurado tu porvenir. Ah, si eso se realizara, sería un hecho que tendríamos que considerar como una bendición de Dios, ni más ni menos. Dunia piensa solo en eso. Ya hemos sondeado discretamente a Pedro Petrovich, quien se expresó con reserva y declaró que en realidad, como no podía prescindir de un secretario, preferiría pagar mejor honorarios a un miembro de la familia que a un extraño, con tal de que era capaz de desempeñar ese trabajo como si tú no fueras capaz. Pero formuló la observación de que tus estudios universitarios no te dejarán mucho tiempo para trabajar en su oficina. El asunto quedó así por el momento, pero Dunia, que no tiene otras preocupaciones, volverá a la carga. Desde hace algunos días ha combinado con una especie de apresuramiento febril todo un proyecto sobre tu porvenir. Piensa que podrás llegar a ser encargado y hasta socio de Pedro Petrovich, ya que puedes aspirar a ello por tu calidad de estudiante en la Facultad de Derecho. En cuanto a mí, comparto este parecer y participo de todas las opiniones y esperanzas, considerando que nada tienen de descabellado, a pesar de la actual reserva de Pedro Petrovich, muy comprensible desde el momento que no te conoce. Dunia está firmemente persuadida de que logrará sus fines gracias a la buena influencia que puede ejercer sobre su futuro esposo. Como es natural, evitamos hablar esto entre nosotras de nuestros sueños delante de Pedro Petrovich, en especial del deseo que abrigamos que te conviertas en su socio. Es un hombre positivo, y tal vez lo tomará mal por considerarlo una quimera. De igual modo, ni Dunia ni yo le hemos hablado de nuestra esperanza de que nos ayude a procurarte el dinero necesario mientras permanezcas en la universidad. Si no lo hemos hecho, es antes que nada porque esto se realizará por sí mismo en el futuro, y él te lo propondrá, sin discursos inútiles. Bueno, ¿sería que le negara esto a Dunia? Tanto más cuanto que tú puedes ser su brazo derecho, y que no se trata de un socorro ni de una limosna, sino de un salario que tú ganarás con tu esfuerzo. He aquí lo que Dunia propone hacer por ti, que cuenta con mi entera aprobación. En segundo lugar, no hemos hablado de ello porque yo quería colocarte en pie de igualdad con él para vuestra próxima entrevista. Cuando Dunia le hablaba de ti en tono entusiasta, respondió que para juzgar a un hombre conviene sobre todo verlo de cerca y que reservaba su opinión para el día en que te conociera. Voy a decirte una cosa, mi querido Rodia.
por ciertas consideraciones que en modo alguno se refieren a Pedro Petrovich, sino que son puramente personales, caprichos de vieja, si se quiere, creo que lo mejor que puedo hacer es continuar viviendo en casa después de su matrimonio, en lugar de irme a vivir con ellos. Estoy plenamente convencida de que él albergará bastante gratitud y delicadeza para rogarme que no me separe de mi hija y que si todavía no me ha dicho nada es porque eso se sobreentiende. Pero yo rehusaré. Más de una vez he podido comprobar que los yernos no tienen gran simpatía por sus suegras, y aparte de que no quisiera causarles la menor molestia, deseo conservar mi plena y absoluta independencia. Siempre tendré un pedazo de pan seguro con hijos como tú y Dunia. Si es posible, residiré cerca de vosotros dos. Pues bien, mi querido Rodia, he reservado para el final de esta carta la noticia más agradable. Mi muy querido hijo, tal vez muy pronto estaremos todos reunidos y nos podremos abrazar después de una separación de cerca de 3 años. Ya está decidido que Dunia y yo vayamos a San Petersburgo. ¿Cuándo? No lo sé, pero en todo caso muy pronto. Tal vez dentro de 8 días. Todo depende de las disposiciones de Pedro Petrovich, que nos lo hará saber apenas esté instalado en San Petersburgo. Por ciertas razones desea apresurar la ceremonia del enlace, celebrándola en este mes si es posible, y si no, dentro de breve plazo. Después de la Asunción. ¡Ah! ¡Con qué alegría te estrecharé contra mi corazón! Dunia está contentísima ante la idea de volverte a ver y dice en broma que aunque no más fuera, por eso se casaría con Pedro Petrovich. Es un ángel. Esta vez no ha querido agregar nada a mi carta, pero me ruega que te diga que las cosas que tendría que contarte son tantas que no puede resolverse a tomar la pluma, ya que en algunas líneas no es posible decirlo todo. Te manda un fuerte abrazo y muchos besos. Dentro de poco estaremos reunidos, pero en estos días trataré de mandarte todo el dinero que pueda. Desde que la gente sabe que Dunia se casará con Pedro Petrovich, mi crédito ha aumentado considerablemente. Sé que Anastasio Ivanovich consentirá ahora en adelantarme hasta 75 rublos sobre mi pensión, de modo que quizá pueda enviarte 25 o hasta 30 rublos. Te mandaría más si no temiera un poco los gastos de viaje, aunque Pedro Petrovich nos haya puesto a tomar a su cargo una parte de ellos. Es decir, que pedirá a uno de sus conocidos que haga transportar nuestros equipajes, pero en el mejor de los casos tendremos que pagar los boletos de tren hasta San Petersburgo, y al llegar necesitaremos algún dinero, por lo menos en los primeros días. Dunia y yo hemos hecho minuciosos cálculos. El viaje no nos resultará caro. De nuestra casa al ferrocarril no hay más que 90 verstas, y ya hemos arreglado con un campesino que nos conducirá hasta la estación. De allí viajaremos muy bien en tercera clase. Así es que probablemente no serán 24, sino hasta 30 rublos los que podré mandarte. Tengo la mano cansada. He llenado 2 grandes hojas de papel y casi no queda espacio. Nuestra historia ha terminado y solo Dios sabe lo que hemos tenido que pasar. Ahora, mi muy amado Rodia, te beso hasta nuestra próxima llegada y te doy mi bendición de madre. Ama a tu hermana Dunia, hijo mío, ámala tanto como ella te ama. O sea, mucho más que a mí misma, es un ángel, te digo, y tú, mi Rodia, lo eres todo para nosotras, nuestra esperanza y nuestro consuelo en el porvenir. Si eres feliz, nosotras seremos felices. ¿Ruegas siempre a Dios como antes, mi Rodia? ¿Y crees en la santa providencia? Temo que la impiedad tan fuerte hoy en el mundo se haya infiltrado en tu alma, y si así fuera, yo rogaré por ti. Recuerda, hijo bien amado, cómo de pequeño cuando vivía tu padre balbuceabas tus oraciones sentado en mis rodillas, y qué felices éramos entonces. Adiós, o mejor dicho, hasta la vista. Te estrecho entre mis brazos y te envío 1000 besos. Tuya hasta la muerte, Pulqueria Raskolnikov. Desde las primeras líneas y durante todo el tiempo que empleó en leer la carta, no cesaron de resbalarle gruesos
lagrimones por las mejillas de Raskolnikov. Pero cuando hubo terminado estaba palidísimo y una amarga sonrisa crispaba sus labios. Dejó caer la cabeza sobre el sucio envoltorio que le servía de almohada y comenzó a cavilar. El corazón le latía con violencia y se sentía invadido por la fiebre, experimentando una sensación de malestar en aquel cuchitril amarillento parecido a un armario o a un cofre. Mirada y pensamiento requerían espacio. Tomó el sombrero y salió, esta vez sin miedo de encontrarse con alguien en la escalera. Comenzó a caminar en dirección a la isla de San Basilio, siguiendo la avenida B, como si algún asunto urgente le reclamara ya abajo. Según su costumbre, marchaba sin advertir lo que ocurría a su alrededor, balbuceando palabras incoherentes y hablando en voz alta, lo que llamaba la atención, causando extrañeza a los transeúntes. Más de uno creyó que estaba borracho.